Romanos 12:2. ¿La tiene ahí? Léanla fuerte ustedes, a ver. Es un texto muy conocido. Vamos. Que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez todos juntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Precisamente es la actitud creativa de aquellos que son hacedores del reino, que comparten y traen el reino de Dios a este mundo. Jesús lo trajo a vidas, nosotros tenemos que extenderlo. Pero es importante la conquista de nuestra mente. ¿Por qué es importante? Porque es el principal bastión del enemigo para levantarse en contra de las decisiones correctas que debo tomar. Nunca el Señor va a vulnerar tus decisiones o vulnerar tu voluntad, pero sí va a hacer con el Espíritu Santo todo lo que tiene que hacer para que entres en la plenitud del reino. Y acá dice claramente algo, tomar una actitud en que debemos cerrar nuestra mente a las influencias tan fuertes que hay en la cultura de nuestro mundo hoy, de nuestro tiempo, ¿no? Dice, no te conformes, no te conformes. Quiere decir que yo tengo que luchar contra aquello que es natural de conformarme. Es el espíritu de este siglo, lo que tocamos cada día, lo que hablamos cada día. No te conformes, dice, sino que busques transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Interesante el punto, porque la transformación, si bien es la obra que el Espíritu Santo acompaña siempre en nuestras vidas, hay una decisión personal que debo tomar de ser transformada nuestra mente. Si yo no lo tomo, pueden pasar muchas cosas hasta que ciertas circunstancias me lleven. Entonces esa transformación de la mente es abrir realmente plenamente a todo lo divino. Por eso hablábamos de que realmente el Señor decía en la oración, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Ese es el propósito de Dios con la iglesia de estos tiempos, que su voluntad se haga aquí, en la tierra. Te das cuenta que hay muchas cosas que no andan conforme a la voluntad de Dios. Hay tantas decisiones que toman los gobernantes y que nada que ver con la voluntad de Dios. Pero la realidad de nuestra presencia, ¿no? De nuestra presencia aquí en esta tierra y en esta tierra nuestra, en este pago chico que es Necochea, Quequén, es para que sea realmente esa diferencia bien palpable. Nosotros no podemos confundirnos con el espíritu de este siglo. A ver si esta anda mejor. O sea, ¿qué es el espíritu de este siglo? Es muy difícil no sustraerse a todo lo que ofrece. Lo ofrece por tantos medios, en la calle nada más, en la playa, en la televisión, en el internet. Un poquito más, por favor. Tantas cosas que ofrece, ¿no? Es todo lo que tiene el mundo. Es todo lo que tiene este sistema humanista que muchas veces es totalmente laico y totalmente ateo, ¿no? Entonces, el llamado del Señor en este tiempo a tomar una actitud creativa, somos hacedores del reino. Debemos cerrar nuestra mente a todo aquello, tomar decisiones. Yo no voy a mezclarme, no voy a involucrarme con todo lo que este siglo me ofrece, que es para perdición, que es para destrucción de mi vida o de mi familia. Voy a meterme plenamente en las cosas divinas de tu palabra, para que pueda entrar plenamente en tu propósito. Entonces,
Debo abrir mi mente a lo creativo de Dios. Dios siempre está creando porque su palabra es viva y creativa, querido. Viene el Espíritu Santo para que nos abramos a ese espíritu de vida. Ese espíritu de vida fluye de tal manera porque hay una puerta abierta. ¿Qué la ha abierto? No es nuestra. Abrió la puerta y cuando Él abre algo, ¿se acuerda que mencionamos el texto de Apocalipsis 3:7? Que Él tiene las llaves para abrir o cerrar. Y en la grande bendición de Dios, Él ha abierto un lugar aquí. Tiene la llave y lo ha abierto. Y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, bueno, aquí abrió. Qué oportunidad que tenemos. Y qué decisión de cerrar mi mente a todo lo negativo, a todo lo oscuro de este siglo y meterme plenamente en Dios. Es una decisión fuerte. Recuerdo que habíamos dado algunos ejemplos bien definidos de algunos hombres que realmente andaban con David, los 3 valientes. Qué bueno eso, ¿no? Esos 3 valientes que hicieron proezas en el nombre de Jesús. Tremendas proezas. Fueron movilizándose por medio de la fe y lo que creían fuertemente en sus corazones para establecer la voluntad de Dios en medio de la tierra. Esa es la voluntad de Dios en ese momento. Distinto quizá lo que soy, lo que es para tu vida, lo que es para nosotros. Siempre Dios tiene un propósito, establecer su reino. Fue así en la antigüedad, en las leyes anteriores del Antiguo Testamento, soy a través del Nuevo Testamento. Siempre el propósito de Dios es venir para salvar, para restaurar y para sanar al hombre. Querido, ¿cómo vamos a hacer cumplir esa función si no permitimos que nuestra mente sea transformada? No es una tarea fácil, ¿no es cierto? Cuando menos pensamos, nos vamos. Aún algunos aquí están en otro lado, no en lo que estoy diciendo. O algunos que están escuchando. Porque es difícil, es una disciplina espiritual con la ayuda del Espíritu Santo. Pero no es imposible. Y cantamos, ¿no? Yo tengo que conquistar esa montaña. No hay nada imposible para Dios. Debemos creer. Ahora, juntamente con esto, Dios siempre nos da la oportunidad y el privilegio de creerle a Él y acercarnos para recibir la dirección de todo aquello que Él tiene para nosotros. Porque la fe definida bien claramente es creerle a Dios todo lo que dice. Todo lo que dice. No alguna cosa que me llama la atención o que me impacta, sino toda la palabra que dice el Señor. Y sobre todo, ya en otro momento voy a desarrollarlo más, las palabras que Jesús dejó. Son tantas, ¿no? El Evangelio está lleno de sus palabras, Hechos también, Apocalipsis también. Las palabras, aquellos que tienen Biblia en rojo tienen la bendición grande de poder encontrar todas las palabras de Jesús marcadas. Esa es la vida de los cielos. Jesús dejó vida con su palabra. Para que llenemos nuestra mente de su vida, de su palabra, ¿no? Esto no es un ejercicio meramente mental, porque no lograríamos nada. Hay gente que puede conocer prácticamente, te diría, la Biblia o textos bíblicos o libros de la Biblia de memoria. Hay una habilidad en todo eso. Pero eso no es lo que Dios quiere hacer. Es lindo que tenga en memoria toda la Escritura, ¿no? Pero lo más importante es tomar esas palabras de Jesús, esa rema divina, y dejarle transformar nuestro ser. Yo tengo que abrir esa puerta. Es la puerta cerrada tantas veces por el enemigo y que nos deja allí enclaustrados en nuestras formas, en lo que hemos recibido, como dijimos otra vez, y tantas cosas. Pero no. Hoy es el tiempo. Y es el tiempo de los sueños espirituales para ser cumplidos.
Es bueno esto. Los sueños espirituales del Señor que tenía para esta ciudad, o tiene para esta ciudad. Estamos cumpliendo una primera etapa de esos sueños. Pero esos sueños espirituales, así como fue con la vida de José, ¿recuerdan? Nunca le apartaron del Señor porque tenía una meta. Yo sé que esto que Él me dijo es verdad. Vinieron cualquier cantidad de cosas en contra, pero se tomó allí. Bueno, un dato interesante, y que quiero lanzarlo como una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez quizás se ha preguntado por qué el pueblo de Israel quedó en el desierto 40 años? Usted tiene que entender algo. Ese trayecto que hizo el pueblo de Israel se hacía en 11 días. No es nada descabellado. 11 días se podía cumplir y entrar en lo que Dios les había prometido. Sin embargo, estuvieron allí 40 años en el desierto. ¿Por qué? Si ellos amaban dejar la esclavitud de Egipto, cuando ansiaban eso, era un sueño para todos ellos ser libres de esa esclavitud tremenda en que estaban. Realmente fue un tiempo de glorioso operar de Dios a través de todo el movimiento espiritual de ese tiempo con las plagas de Egipto y demás. Y fueron liberados de los egipcios, que significa en lo espiritual el mundo, significa ese apego a las cosas naturales, a las cosas mundanas, ¿no? Bueno, fueron liberados, sacados de allí, sin duda que sí. Y en un viaje que sería de 11 días, resultó de 40 años. ¿Por qué? La liberación que tuvieron es la liberación del opresor. Ya no estaba el faraón con su látigo sobre ellos como esclavos. Dios cumplió su palabra, trajo liberación a través de Moisés, y fue cierto y real. Usted conoce la historia, el cruce del Mar Rojo, el gozo que tenía todo el pueblo en un principio, era algo maravilloso todo eso. Pero, escuche bien, la libertad es la liberación de la opresión individual. Es posible que se entregaran a esa libertad y no ser libres. ¿Por qué pasaba esto, no? La cuestión la llamo en que no se aprendía o no querían aprender a actuar en verdad con Dios, a recibir esa palabra de verdad que les transformara y les hiciera realmente nuevos. Es lo que estamos diciendo de Romanos 12:12, ¿no? El propósito de Dios es transformar nuestra mente tenemos que creerle. Mire, una cosa importante, ellos su mentalidad estaba enfocada en sus necesidades. Dios hizo milagros incontables durante el tiempo que permanecieron en la salida de Egipto y mientras andaban en el desierto. Les proveyó de agua, les proveyó de alimento, les proveyó de vestido que no se gastó, zapatos que no se gastaban durante todo el peregrinaje en el desierto. Tenían un refugio seguro siempre, todos los días, contra el sol tremendo del desierto, y por la noche el fuego divino ahí dando la calefacción para todo el campamento. Miren, estamos hablando de 6 millones de personas. Qué tremendo, ¿no? Todo eso Dios lo hizo. Milagros vieron todos los días, porque todos los días llegaba del cielo el alimento para sus vidas. Y era no solo un alimento, diríamos, nutritivo y material para sus cuerpos, sino también un alimento espiritual, era el maná. Todos los días lo veían, nunca faltó. De domingos a viernes, allí estaba el maná. ¿Cuántas cosas tenían para creer? Pero sin embargo, su mentalidad tan enfocada solamente en esas necesidades, le hicieron perder el comprender los caminos de Dios. La incredulidad los dominó. Su Dios llegó a ser pequeño para los desafíos que después venían,
de todo esto que era tan milagroso y tan maravilloso. Escuche, que todos los días caiga alimento del cielo, que la roca se abra y haya agua, que haya un refugio seguro contra los animales salvajes que había en el desierto, que haya un refugio seguro con el sol tremendo del desierto. Usted tiene que leer un poco para darse cuenta que es más que el sol de Córdoba que pasamos estos días, ¿no? Es mucho más que el sol que podemos tener nosotros aquí, una cosa tremenda el desierto. De la noche, frío intenso, y sin embargo, ¡qué milagro! Todos los días veían ese milagro. Sin embargo, ¿qué? Endurecieron su corazón, porque no permitieron el cambio en su mente. ¿Sabe? Triste, ¿no? Nunca perdieron la opresión de su mentalidad, su pensamiento. La mentalidad que seguían teniendo era la de esclavos y no la de libres. Entonces, aceptaron dádivas. Venían todos los días. Todos los días. Dios suplía abundantemente sus necesidades. Dios escuchaba. Hasta le mandó carne para sus necesidades y tantas cosas. Usted puede leerlo allí a partir de Éxodo, toda esa provisión. E incluso le dio la seguridad de ser sanados en medio de todo ese andar y todas las cosas. Pero sin embargo, aceptaron todo eso. Qué bien, qué lindo. Cuando las serpientes mordían, el Señor le había indicado a Moisés: levanta una serpiente de bronce. Iban allí y miraban la serpiente de bronce y paraba todo el veneno destructivo de ese cuerpo. ¡Qué milagro! Por milagro que hizo. Sin embargo, no aceptaron los desafíos de conquista. Todavía su mente estaba allá, metida en Egipto. Era un pueblo libre, con un gran comandante, pero todavía su mente estaba en Egipto. Pensaron, los melones, las cebollas, los ajos y todas las cosas que cosechaban o sembraban allí cerca del río Nilo, que siempre fue tan fructífero, ¿no? Estaban extrañando todo eso. Nunca cambiaron su mente. Siguieron siendo esclavos. Algunos deseaban volver a Egipto. ¿Qué podemos aprender de esto? Porque esto está hablando de una mentalidad no transformada. Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios tiene el propósito de hacer en nuestras vidas algo nuevo. Algo nuevo Él hará. Yo he vivido cosas nuevas, te digo, desde que conozco del Espíritu Santo y la obra del mover de Dios y el avivamiento. He vivido tantas cosas nuevas, pero hay algo nuevo ahora. Algo nuevo ahora. Esa palabra viva y eficaz, debo confesarla, debo creerlo, debo levantarme cada día para declarar las bondades de mi Dios, las promesas de mi Dios, el propósito de mi Dios, que no quiere que me enfríe con todo lo que pasa en el mundo, sino que sea encendido con el fuego de su Espíritu. Entonces, yo no quiero repetir lo que repitieron los israelitas allí, siempre con una mentalidad en lo viejo. Y ahora hablamos un poco de esto en otro momento, cómo hay que dejar las cosas pasadas y entrar en el propósito de Dios. Pero véalo por este ejemplo allí. Nuestra mente debe ser transformada, dice el apóstol Pablo, la renovación de nuestro entendimiento, para que personalmente, usted, yo, todos nosotros, vos, podamos conocer qué es la voluntad de Dios, lo que le agrada, lo que es perfecto. Dios no deja de hablar. No es que solamente habla a través de una predicación, habla en sueños, habla en la noche, habla su Espíritu Santo. Debemos tener presente que al estudiar la palabra y ver lo mucho que Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, a veces enfatizamos como el pueblo de Dios en ese momento, faltaba agua y ya estaban llorando, clamando ¿no? Señor, ¿dónde estás? Moisés, ¿dónde está tu Dios?
una necesidad que en el momento se demoraba un poquito, ya estaba. Sus ojos estaban solamente puestos allí. Pero Moisés dice que estaba viendo al invisible, ¿no? ¿Recuerdan cuando dice Hebreos? Y entonces, Dios ya en ese momento tenía un propósito santo con su pueblo, no solo para proveerle necesidades materiales que son necesarias para todos nosotros, que son indispensables para la vida. Dios tiene un propósito y una meta mucho más allá. Por eso nos llama realmente a meternos en su palabra este tiempo y saber que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal. Esto es para el pueblo de Dios. Ese refugio para daros el fin que esperáis. Vence esa montaña de incredulidad que se levanta. Vénsela. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto lo dice Pablo no solo por las bendiciones materiales y las ofrendas que le habían llegado. Está hablando de una riqueza inmensa en los depósitos del cielo que Él quiere dar a su pueblo. Riquezas en gloria. Sí, suplirá todo lo que falta. Está hablando no que voy a tener el dinero para pagar la luz o pagar esto, pagar el otro. Más que todo eso, Dios es abundante. Dios es abundante. Él tiene propósito de seguir edificando su reino en este lugar. Y quiere que tú entiendas este privilegio tan grande que Dios nos da en esta hora, en el 2013, para conquistar esta montaña. Vence esa montaña. Bueno, algunos no son fieles en los diezmos y quieren ser prosperados. Va a ser muy difícil. Yo te hablo de todo prosperidad. Vence esa montaña. Tengo un testimonio de una mujer que tenía una deuda de 4 millones de pesos o dólares, que sería lo mismo para Dios. Y cuando se dio cuenta que Dios tenía el poder y la habilidad para poder solucionar su problema de deuda, ella le creyó a Dios, pero también empezó a hacer algo. El testimonio de Jane Pierotti es. Y dice que lo que hacía ella era que empezó, después de esa convicción de que Dios estaba tratando su asunto y su caso, empezó a dar un segundo diezmo de lo que entraba. Tenía la deuda ahí, los deudores, los bancos y todo lo demás. Y dice que era el 20% de sus entradas, ¿no? En su trabajo, en sus cosas. Y en su tiempo, el testimonio de ella, es largo el texto, ¿no? En su tiempo fue librado totalmente. ¿Por qué? Porque empezó a comprender y cambiar su mentalidad y ver a Dios como un Dios de abundancia, no de pequeñez. Porque Dios es abundante y tenemos que empezar a verlo de esa manera, porque si no lo vemos, proveedor de todas las cosas, no solo de cubrir nuestras deudas o nuestros problemas financieros o económicos, sino también en darnos de sus riquezas en gloria para tener más. Yo le quiero hablar de mi testimonio. Cuando yo era miembro de la Iglesia de Mar del Plata, trabajaba secularmente con buenos trabajos, siempre estuve en relación a empresas norteamericanas o europeas, francesas en este caso, el último que estuve. Y en ese tiempo, Dios me pidió que diera para su obra el 30% de mis entradas. Parecería una locura. Yo tenía que mantener mi casa, mantener mi hogar, mis hijos. Pero Dios entrega un diezmo, conforme la voluntad de Dios. Entrega otro diezmo para la casa bíblica que funcionaba en ese momento allí. Y entrega otro diezmo para la obra misionera. Mucho tiempo lo hice. ¿Sabe una cosa? Nunca le pedí a Dios algo a cambio. Nunca.
La palabra llegó tan clara a mi vida en ese momento. Yo dije, Señor, hago como tú dices, no cuestiono, y digo, no, ni siquiera lo hablé con el pastor, empecé a darlo. ¿Me entiende? Porque había una palabra definida. Ahora, ¿cuál es mi experiencia de esto? Yo puedo decirte algo. Él no me dio bienes materiales. Yo no tengo nada, materialmente hablando. Ni tenía una casa que al final se terminó fundiendo todo, en Mar del Plata. Ni el coche está a mi nombre. No tengo nada en lo material. No le pedí a Dios, Señor, cambia mi coche o tráeme una mejor casa. No viví en el mejor barrio de Mar del Plata, ni nada por el estilo. Yo no entendía mucho, pero quise ser obediente. Pero te digo algo. Dios no me dio bienes materiales, pero me dio un ministerio. Un ministerio. Lo que tú ves hoy aquí es resultado de esa obediencia de ese tiempo. De ese desprenderse y dejar realmente que el Señor gobierne tu vida y haga como Él quiere. Este es el resultado de lo que ustedes ven aquí. No hay bienes materiales, es la abundancia de Dios. Miren 2 Corintios 12:15, lo que dice el apóstol San Pablo. 2 Corintios 12:15. Creo que me tengo que identificar en mis años de vida con esta expresión de Pablo. Dice 2 Corintios 12:15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Escuchen. Con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Una palabra muy profunda. Me identifico. Mi objetivo, mi meta, no es solamente edificar cosas aquí. Mi objetivo es ser agradable al Señor, hacer su voluntad. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Si Dios me encargó hacer algo y me está encargando todavía seguirlo, Él ha puesto en mis manos para hacerlo. Y cuando se cumplen etapas y se cumplen metas, puedo decir, Señor, hoy lo decía creo en la radio, decía esto mismo, como los ancianos que tiraban las coronas allí delante del trono que está en Apocalipsis capítulo 4. Puedo decir, Señor, esto es tuyo. Esto es tuyo. Siervo inútil soy, porque he hecho lo que tú me mandaste. Y yo doy gracias al Señor porque en toda esta empresa tan compleja de estos años, he tenido siempre a mi esposa Nelly a mi lado. Y yo sé lo que fue esos tiempos cuando tenía que disponer todo ese dinero y ella estaba plenamente de acuerdo. Pero fue una siembra a futuro. Ni sabía qué. Dios tenía propósito. Y me dio un ministerio. Nos dio un ministerio. Cierra tu Biblia, por favor. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestras limitaciones, nuestra escasez y nuestra mentalidad de pobreza. No solo en lo económico, en lo natural, con nuestros dineros, sino también con nuestro tiempo. El tiempo que dedicamos a ti, el tiempo que te damos, en el servicio, en la tarea. Sino también, Señor, en todo aquello que estás poniendo como desafíos para creer y meterme, involucrarme. No quedarme con algo que tengo nada más, yo quiero más. Funcionar como el cuerpo de Cristo poderosamente unido por el Espíritu Santo.
Si hay un clamor, Señor, cambia la mentalidad. Cambia mis pensamientos tan centrados en mí mismo o en las cosas que necesito. Elévame a las alturas para que pueda ver lo que mis ojos no ven. Tan encerrado, tan limitado, Señor, que pueda creer que hasta ahora he recibido gotas. Pero tú tienes un gran río. Y en ese río vas a usar a hombres, mujeres, con el poder de tu Espíritu para liberar sanidades, restauraciones, bendiciones amplias sobre nuestra ciudad. Señor, cambia nuestra mentalidad tan escasa, tan egoísta, tan limitada. Oh Señor, que tu pueblo escuche tu palabra, que sea la oración de cada día. Quiero ser parte de ese propósito santo, de tus promesas cumplidas en este lugar. Oh Señor, y tú tienes otros lugares donde quieres destapar pozos de vida y de poder. Oh Señor, lanzo este día, Señor, un desafío por la Dulce. Allí también fue abierto un pozo profundo de bendición de tu presencia en sus tiempos. Señor, lo dejo delante de ti. Es un desafío grande. Dejo delante de ti, Señor, es un desafío. Toda la construcción, toda la parte del colegio secundario, toda la extensión del jardín de infantes con otra propiedad, Señor. Dejo delante de ti. Son tus propósitos, tus metas para este lugar. Son los sueños que tú has empezado a cumplir de aquello que un día me hablaste. Pero no quedas allí. Yo no sé, Señor, es tan maravilloso. Tú no quedas allí. Tú tienes tantas cosas. Yo te alabo, Señor, y te bendigo esta hora. Porque tú me permites poder comunicar bendiciones tan amplias que estamos recibiendo. Y tu propósito, Señor, que cada vida decida, en vez de andar jugando a la temporada y a la liviandad de este siglo, meterse en ti, clamar. Estamos orando en las mañanas, estamos orando al mediodía, a las 9, también en la radio. Estamos orando, clamando, Dios mueve, derrama tu espíritu. No solo para aquellas señales portentosas que muchos solamente quieren ver eso, sino para tener una visión amplia de tu reino, de lo que quieres hacer en esta ciudad. Esta ciudad que hemos declarado como ciudad de refugio. Señor, bendícenos, prepáranos,